Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mayra y esto es La H es Muda. En el día de hoy les voy a contar sobre Sherlock Holmes en Estudio en Escarlata, que es su primera aventura. Este personaje es el personaje ópera prima de Arthur Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle, que era un doctor que vivió a fines de los 1800 y que pasó mucha parte de su vida igualmente viviendo dentro del 1900. Sin embargo, la creación de Sherlock Holmes y la popularidad de él fue durante esa primera parte de su vida, que es desde que es joven hasta su edad mediana, ¿no? El personaje fue tan famoso y tan interesante que de alguna manera incluso llegó a cobrar vida propia y él intentó matarlo en una de las aventuras. Sin embargo, los lectores, la voz popular le pidió que lo volviera a traer porque no podía ser que lo hubiese matado de esa forma, y tuvo que volver y darle un par de aventuras más, que ahí sale el sabueso de los Baskerville, una de las mejores aventuras de Sherlock Holmes, hasta que finalmente le pudo dar como un cierre, o el cierre que se merecía ese personaje, pero no lo pudo hacer hasta que los lectores estuvieron satisfechos con el curso que se le estaba dando al personaje. Es por eso que a día de hoy Sherlock Holmes no solamente fue icónico en su momento, sino que sigue siendo a día de hoy, y incluso ha tenido muchísima más relevancia que capaz otros detectives también muy buenos de su época, como pudieron haber sido Hercule Poirot, Dupin, por mencionar algunos de los que nosotros ya hemos visto en el canal. Así que, sin nada más que comentarles, vamos a empezar con la historia. Estudio en Escarlata es un libro que inicia introduciéndonos al personaje que va a relatar no solamente esta, sino todas las demás aventuras de Sherlock Holmes, que es su mejor amigo, o eventualmente lo va a ser, el Dr. Watson. Watson es un doctor bastante joven que estuvo inscripto dentro de lo que era la Armada. Él tiene una aventura en Afganistán que no sale muy bien y de hecho vuelve a Londres pensionado, medio herido, porque tuvo ahí un par de tropiezos en la misión que tuvo que hacer, pero además con muy poco dinerito para poder estar en un buen lugar. Entonces él, con sus nervios destrozados, quemado por el sol, se instala en Londres primero en un hotel y después, bueno, creo que cambia incluso a una pensión un poco más, porque no le alcanzaba la plata para eso. No obstante lo cual, el señor estaba un día tomando un trago en un bar y se encuentra con un amigo conocido que también era doctor. Ahí, hablando de una cosa y otra, Watson le explica el problema que está teniendo y el amigo le dice: mira, sos la segunda persona en el día que agarra y me dice que tiene el mismo problema. Vamos a hacer lo siguiente, yo te lo voy a presentar al chico que trabaja en el laboratorio donde yo estoy estudiando, y vos te fijas qué te parece. Sin embargo, Watson nota que el amigo tiene muchos reparos de presentárselo, o que si se lo va a presentar es bajo su propio riesgo que él acepte o no la proposición de esta persona. Entonces Watson le dice: a ver, ¿por qué tenés esta actitud como un poco defensiva? ¿Es mala persona? ¿Tiene un carácter muy feo? ¿Tiene algún tipo de ocupación que no esté muy piola? ¿Cuál es la cuestión? No puede ser tan malo, le dice Watson. Y el amigo le explica que no es que sea malo, pero tiene un comportamiento un tanto peculiares. Él hace sus propias investigaciones dentro del laboratorio, no es médico, no es científico y hasta donde sabe tampoco estudia nada relacionado con algún tipo de ciencia, pero investiga muchísimo. Entonces lo que le explica el amigo es que si bien tiene un montón de conocimientos, tiene conocimientos que son un poco peculiares, que él no entiende todavía a día de hoy para qué los aplica. Pero bueno, no deja de ser un personaje casualmente bastante interesante y bueno, por ahí le resuelve la cuestión de la vivienda. Cuestión que Watson dice: bueno, mira, por probar no pierdo nada, preséntamelo. Al día siguiente se juntan en el laboratorio y finalmente ahí son presentados Watson y Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es una persona joven, muy atlética, alta, delgada, que tiene también dedos largos y que justo cuando se lo presentan, él está chusmeando algo en un tubo de ensayo. En ese tubo de ensayo dice que acaba de encontrar algo maravilloso, que es un reactivo que permite ver cuando hay sangre diluida en cualquier tipo de agua o de líquido. Cuestión que Watson agarra y le dice: bueno, pero hay otro tipo de líquidos que permiten ver este tipo de cosas. Pero Sherlock lo que le dice es que este reactivo le va a permitir ver si existe o no sangre en cualquier tipo de líquido, haya pasado el tiempo que haya pasado. Cuestión que hace la prueba, se la remanga así Sherlock, se pincha el brazo y deja caer sangre, le hace la prueba y el reactivo efectivamente funciona. Sin embargo, no es eso lo que le llama la atención a Watson, sino que tiene todo el brazo tajeado, cortado, pinchado, ¿viste? Y Watson lo mira así. Lo que pasa es que pruebo muchos venenos, le dice Sherlock, como cualquier cosa. Así que, pero no te fijes, ahora me pongo acá una curita y estamos, listo. Bueno,
Veo que usted ha estado pasado un tiempo en Afganistán. Qué lástima que, digamos, no le haya ido muy bien, señor Don Doctor, le dice Sherlock. A todo esto, Sherlock lo único que sabía de Watson era el nombre. Y Watson se queda... ¿cómo lo supo? Cuestión que hablan del tema por el cual ellos se han juntado y Sherlock le dice, bueno, mira, las habitaciones están en la calle Baker 221, ahí nos vamos a juntar mañana y si te pinta lo que yo he encontrado, alquilamos. Ningún problema. Watson se vuelve con su amigo y le dice, che, ¿y este cómo sabe que yo estuve en Afganistán? Y ahí el amigo le dice, medio cagándose de risa, dicho sea de paso, mira, esa es una de las grandes peculiaridades que tiene este sujeto, que puede adivinar absolutamente todo de una persona con mirarla nada más. Así que bueno, ya que vos te metés a que vas a vivir con él, me explicarás vos a mí después cómo es que él sabe estas cosas. Cuestión que Watson se queda bueno. Sigamos. Al día siguiente aparecen en las habitaciones de Baker 221 y encuentran que las habitaciones se ajustan a lo que ellos necesitan. Son 2 dormitorios y una especie de sala común que va a ser las veces de estudio de Sherlock Holmes. Cuestión que todo bárbaro, pagan y se mudan. Dato curioso, a esa casa, o sea la calle Baker, existe en Londres y esa numeración también existe. Así que se puede uno ir y visitar el lugar en donde vive o donde vivió Sherlock Holmes. Y se puede visitar, me parece genial. En algún momento hagámonos un viaje. Organicemos para ir a visitar el lugar donde vivió Sherlock Holmes con Watson. Bueno, cuestión que los primeros días Watson de lo que se da cuenta es que Sherlock Holmes tiene un montón de... ¿cómo se llama esto? Tiene un montón de libros, ve que toca el violín, que le gusta mucho, toca bastante bien el violín, pero también se da cuenta de que Sherlock Holmes como que cuando está pensativo o como cuando está reflexionando agarra el violín y lo hace percha, no porque toque fea música, sino que toca una música como medio así deprimente. Pero también se da cuenta de que él no sabe de qué trabaja Sherlock Holmes y al principio piensa que bueno, que capaz medio como él, pensionado y que bueno, viste así, porque antes la gente si no trabajaba vivía rascándose todo el día. Hasta que se empieza a dar cuenta que viene a visitarle un montón de gente que obviamente Sherlock le pide el estudio para poder atender a la gente, que vendría a ser estas habitaciones que ellos tienen en común, y Watson se va a su dormitorio. Y así ha visto pasar a gente de lo más colorida, desde señoras, gente grande, señores, detectives de la policía. Cuestión que un día Watson agarra y se pone a leer el diario y se encuentra con un artículo que habla casualmente de cómo el poder de observación bien llevado puede llegar a permitirte investigar una gran cantidad de características, por ejemplo, de una persona o de un caso. Cuestión que esto a Watson le parece una soberana estupidez porque ahí dice, pero ¿cómo alguien va a poder saber, no sé, dónde vivo o cómo vivo o qué hago de mi vida solamente por ver, por ejemplo, no sé, la suela de mis zapatos? Me parece una soberana estupidez. Cuestión que Sherlock Holmes se ríe y le dice, bueno, sabrás que ese artículo lo escribí yo. Watson, bueno, pero discúlpame, me sigue pareciendo una estupidez. Cuestión que Sherlock le dice, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo me dedico, o sea, yo me gano el pan dedicándome a hacer esto que yo digo en este artículo. Yo tengo una gran cantidad de conocimiento de lo más variados que capaz a vos te puede parecer que no sirven para nada, pero que para mí sí sirven a mi arte para poder asesorar a otros detectives que me traen muchas veces los hechos concretos acá a casa, como vos has visto que he recibido gente, y muchas veces no saben cómo seguir. Entonces yo les doy ese asesoramiento desde acá y me desembolso mis honorarios porque casi siempre tengo la razón de que los encamino bastante bien. Perdón, casi siempre lo digo yo. Sherlock Holmes dice siempre, porque algo que caracteriza a este personaje es que sí se cree que sabe mucho. Y sí lo sabe, o sea, tiene esa seguridad, pero tiene esa seguridad de que sabe lo que sabe. Cuestión que Watson dice, la verdad que no te creo. No te creo. No me parece. Entonces ahí Sherlock le dice, ¿te acuerdas que yo cuando te conocí te dije que me parecía que habías venido de Afganistán? Bueno, vos nunca te dije cómo es que yo lo deduje. Y la realidad es que uno te ve y bueno, ve que estás tostado por el sol, vi que tenías el brazo pegado al cuerpo, como que te dolía, todavía te sentías resentido y
no me acuerdo qué otro detalle había visto. Entonces dice, ¿yo qué pensé? Pensé, viene de un lugar en donde ha habido mucho sol y a su vez ha estado en un conflicto armado. ¿En qué lugar estos dos eventos se juntan? Hace poco pasó esto en Afganistán, entonces seguramente esta persona vino de ahí. Ahora bien, no tiene porte militar, no tiene la altura, no tiene el corte, no tiene ese porte militar. Entonces, ¿qué otro oficio puede haber tenido esta persona para haber estado en Afganistán? Doctor. Y con esas dos cuestiones, cuando yo te vi y te saludé, vos no dijiste que no, o sea que mis deducciones estuvieron perfectamente basadas. Cuestión que Watson queda como medio así, alucinado, pero no quiere dar el brazo a torcer y justo da la casualidad que ven por la ventana que va pasando una persona. Entonces, que parece que está perdida. Entonces dice, che, y este señor parece que está perdido, dice Watson. Me encanta, Watson para no perder la discusión mira para otro lado. Y Sherlock le dice, ¿quién? El comandante de Marina. Me parece que viene para acá, dice Sherlock. Y Watson, envenenado, porque dice, no puede ser que se crea tan... que crea que tiene tanta razón que puede deducir de que el cargo y de dónde viene esta persona. De repente escuchan que toca la puerta y ¿quién aparece? El señor que estaba perdido. Cuestión que viene a dejar ¿cómo se llama esto? Viene a dejar una nota para el señor Sherlock Holmes y aprovecha Watson y le pregunta cuál es su trabajo o cuál ha sido su trabajo, porque en ese momento él está como de mandadero, ¿no? Te mando a mandar un mensaje y él dice, no, yo fui comandante de la Marina. Mientras Watson se traga, digamos, su orgullo, lo ve por así de costadito como Sherlock Holmes se le está cagando de risa, básicamente. Cuestión que la nota es una nota que le manda uno de los detectives más importantes que hay en Scotland Yard, que es Lestrade o Lestrade. Vamos a decir Lestrade por las dudas. Que lo invita a ver una escena del crimen en X lugar porque ha pasado algo y no saben muy bien cómo encarar. Cuestión que al principio Sherlock no tiene muchas ganas de ir, pero Watson le dice, no, pero ¿cómo no vamos a ir? Y le dice, bueno, voy a ir. ¿Te venís conmigo? Y a Watson, que parece que realmente no tiene más nada que hacer y le repinta ir a ver una escena del crimen, agarra, se pone el sombrero y dice, bueno, dale, vamos. No voy a decir que no lo entiendo a Watson, pero también es cierto que, amigo, un poco raro querer ir a ver esas cosas, ¿no? Un poco morboso. Cuestión que no van en algún tipo de carruaje, sino que van directamente caminando y en esto Watson no repara mucho, pero después se va a dar cuenta que tiene cierto sentido. Ellos van caminando y van parando en ciertos lugares específicos. Ellos tenían que llegar a una casa que era como una especie de, vamos a decir, como un conjunto de departamentos y el crimen se había cometido en uno de ellos, ¿no? Entonces con Sherlock se paran en la parte de afuera, él ve que revisa algunas cosas, que mira un poco la tierra, la calle, se agacha, ve algo y entran. A todo esto Watson no entiende un pepino. Cuestión que ahí se encuentran con el detective Lestrade, pero también se encuentran con otro detective de Scotland Yard que, según Sherlock Holmes, los dos son como los más avispaditos que hay en la policía londinense, que es Gregson. Y los dos están ahí mirando la escena del crimen. Entonces le dice, che, ¿alguno de ustedes vino en taxi? No, ninguno de nosotros vino en taxi. Bueno, Lestrade le dice, yo mantuve o intenté contener la escena del crimen intacta para que la puedas ver. Sí, bueno, le dice Sherlock, pero toda la parte de adelante está llena de pisadas por todos lados. O sea, todo bien, mantuviste acá adentro, pero acá afuera no se puede ver nada. Cuestión que Lestrade se siente, viste, como un poco ofendido, pero bueno, los hace pasar. En la escena del crimen, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un señor con cara tirado en el piso, por supuesto, con cara de muerto, básicamente, pero con una cara como de desagrado, como de horror, o sea, como que fue asesinado. Y que está tirado en el piso, ¿no? Se ve que hay una vela, o que estaba encendida, pero que ahora se encuentra apagada y no se ve más nada. ¿Qué es lo interesante? Que esta persona, en principio, al parecer, no tiene ningún tipo, digamos, de golpe. Es decir, que no saben bien cómo es que se ha muerto. Cuestión que Sherlock Holmes agarra, llega, hace algún tipo de revisiones al tipo para ver que realmente no tenga ningún tipo de golpe, le huele la boca y todos miran así como diciendo. También ve que recoge un poco de como de ceniza que había en el piso, que resulta ser que era de un cigarrillo, y cuando dice, bueno, muevan el cuerpo porque del cuerpo ya no vamos a sacar más nada, ven que cae un anillo, que es nada más y nada menos que una alianza.
pero no solamente cualquier alianza, sino que es una alianza femenina. ¿Cómo se dan cuenta de eso? No lo sé. Pero es una alianza femenina, entonces los detectives, uno de ellos creo que Gregson, dice, ah, bueno, entonces capaz puede ser que la asesina haya sido una mujer y que se le cayó acá un anillo. Cuestión que Sherlock no dice nada y al poco rato, cuando ya se están yendo porque ven que todo ha sucedido en esa habitación, no es que pasó ningún tipo de lucha en el resto de la casa, vuelve Lestrade y dice, mira, acabo de encontrar que en una de las paredes hay algo escrito. Entonces le muestran que en una de las paredes han escrito con sangre la palabra Rache, que en alemán significa venganza. Como Gregson cree que la asesina es una mujer, dice, capaz lo que quiso poner es Rachel, no Rache. Cuestión que Sherlock Holmes dice, bueno, veo que ustedes tienen como todo muy encaminado, así que yo voy yendo. Cualquier cosa, si necesitan algo, me llaman. Entonces dice, no, pero ¿cómo te vas a ir así? ¿No tenés nada para aportarnos? Le dice, porque en realidad los chabones no tenían ni idea. Entonces Sherlock se da vuelta y les dice, mira, yo estaría buscando a una persona como de por lo menos 1,80 m, robusta, que fuma esta marca de cigarrillos, porque es algo que dedujo de la ceniza, y que probablemente tenga como la tez un poco coloradita, así que sea como medio rollicito. Y con eso dicho, el tipo agarró y se dio media vuelta. Previo a esto sí le hizo la advertencia que no se gastara buscando de criminal a una mujer, porque no era una mujer la criminal. Que bueno, el anillo claramente tenía algún otro tipo de significado. Cuestión que va saliendo y Watson dice, ¿cómo sabes todo eso? ¿Cómo te diste cuenta de todo eso? Y dice, mira, si yo te explico demasiado de mi método, le dice Sherlock, te vas a terminar dando cuenta de que efectivamente lo mío es demasiado fácil. Pero bueno, te voy a comentar algunas cosas que ya son las mismas que le he dicho a los detectives. Hay algunas otras conjeturas que me las voy a guardar. Pero por ahora vos sabés lo siguiente. Primero, que cuando nosotros escribimos, sobre todo por ejemplo cuando escribimos en un pizarrón o contra una pared, tendemos a escribir a la altura de nuestros ojos. Entonces, lo que el tipo escribió en la pared claramente tiene cierta altura. El tipo debe medir aproximadamente, en base a esos datos, 1,80 m. Sé que fuma esa marca de cigarrillos porque tengo un estudio hecho de cuáles son las cenizas o los rastros que dejan un montón de marcas de cigarrillos, así que puedo identificar solamente viéndolos que esa es la marca a la cual se corresponde. Y también les había dicho que al tipo lo habían envenenado. Obviamente eso lo había sabido porque cuando le había olido la boca había sentido el olor a veneno. Y ¿cómo sabes? Le dice Watson que tiene las mejillitas coloraditas. Entonces le dice Sherlock, bueno, mira, eso en realidad como que lo tiré, pero no estoy muy seguro de que sea así que si me dejas me lo voy a guardar, y si realmente esa persona tiene esa característica, después te voy a comentar cómo es que me di cuenta. Cuestión que al día siguiente ven los periódicos y le muestra a Sherlock Holmes que se ha hecho una crónica del crimen que había sucedido, en donde le marca a Sherlock Holmes, mira, vos fíjate, no han dicho o no han mencionado nada respecto de lo que era el anillo. Bueno, pero tendrían que haberlo puesto, dice Watson. No, en realidad ese olvido ha sido a propósito porque yo he puesto un aviso ¿cómo se llama esto? He puesto un aviso en los periódicos diciendo que se ha encontrado este anillo perdido en otra parte. Entonces, la idea es que seguramente el que venga a buscarlo vaya a ser el asesino. Así que vamos a esperar. El tema es que en el aviso yo puse tu nombre, porque a mí ellos me identifican como parte, digamos, o persona que ayuda a la policía. Entonces, para no levantar sospechas, puse tu nombre si es que no te molesta. Así que cuando venga la persona que venga a buscarlo, te voy a pedir que vos lo recibas, que le des el anillo y bueno, lo vamos a capturar, lo capturamos en el momento. Watson, que se ve que le encanta, está en un cumpleaños, de repente le dice, sí, dale. Apenas aparezca la persona, yo te hago todo el acting. Cuestión que llega una persona, efectivamente, y grande es la sorpresa de los dos cuando ven que no llega un hombre de 1,80 m, sino que llega una viejita. 1,50 m, ahí tipo hobbit. Vengo a buscar el anillo. Vengo a buscar el anillo de mi hija, dice, porque, bueno, el marido de mi hija es marín, le da bastante al ring y se va a enojar mucho si la ve que ha perdido el anillo de casada. ¿Viste? Entonces Watson se da cuenta que la cara de Sherlock está completamente desencajada porque no era la persona que esperaba que fuera a buscar el anillo. Entonces, como le hace una seña, Watson sigue, digamos, con el juego. Ah, bueno, ¿y dónde vivís? En tal lado. Ah, bueno, acá tomo nota, qué sé yo. ¿Y tu hija dónde vive? En tal lado. Ah, bueno, listo. Acá le devuelvo yo entonces el anillo.
me alegra habérselo podido dar. Cuestión que la señora se da y Sherlock dice, no, a mí no me toman de pelotudo, seguramente que es cómplice del asesino. Entonces agarra el abrigo y le empieza a seguir a la vieja. Cuestión que Watson, claramente, como no tiene más nada que hacer, se queda así esperando y dice, bueno, espero que vuelva. Eran las 6 de la tarde. Se hacen las 7, las 8, las 9, las 10. Sherlock aparece a las 12 de la noche y claramente aparece sin mucho resultado. Entonces, en vez de ponerse de mal humor, Sherlock se empieza a cagar de risa porque dice, no lo puedo creer, no sabe lo que me pasó. La seguía la vieja, se subió a un carruaje, yo me subí al carruaje atrás como de polizón, porque esta es una de las características esenciales de un detective que se aprecie, que es poder colgarse de cualquier vehículo para ir ilegalmente sujetado de la parte de atrás de cualquier vehículo del que haya que colgarse. Y cuando llegamos a la dirección que nos había dicho, que era casualmente una de las que te había marcado, para el carro, yo me bajé un rato antes para ver para dónde atinaba la vieja, y resulta ser que cuando finalmente llego a donde está el carruaje, el conductor está puteando un rosario hermoso de insultos porque la vieja no estaba dentro del carruaje. Entonces Watson dice, ¿qué? ¿Se tiró la vieja del carruaje? Y parece que sí. Sea quien sea, claramente era cómplice y sabía perfectamente que ese anillo o ese anuncio se había puesto como trampa, dice Sherlock, así que bueno, lo tendré que agarrar de otra forma. Bien. Al día siguiente han encontrado que la persona, se enteran, que la persona que había sido encontrada fallecida es un señor de apellido Drever. Drever venía de Estados Unidos y había llegado a Londres junto con su amigo, que era Stangerson, y eran dos personas que habían estado dando una vuelta o una gira por Europa, digamos, y al día siguiente o esa misma tarde en que él aparece muerto, ellos estaban por volver a Estados Unidos. Cuestión que todas esas son cosas que pudieron averiguar a través de la policía de Estados Unidos. Y el tema es que para ese momento, en algún punto, digamos, del día en que fallece Drever, se había separado de Stangerson, que era su secretario, y al tipo tampoco lo habían vuelto a encontrar. Nadie sabía dónde estaba, donde preguntaban, nadie sabía dónde se había ido. Cuestión que la muerte seguía siendo, digamos, un misterio. Ese día, Watson, mientras esperaba ver qué cosas o qué novedades le traía Sherlock Holmes, aparecen en la puerta un montón de pendejitos, iba a decir, que maleducada. Un montón de niñitos, claramente de la calle, niños de la calle, que estaban a la orden de un tal Wiggin, que era el más grande, y que venían a dar reporte. Entonces lo buscaban a Sherlock Holmes. Watson mirando, digamos, todos estos niños, cual Moria Kazan, diciendo que usa autos con polarizado para no ver a los pobres. Bueno, lo mismo, Watson así un poco horrorizado, y resulta que Sherlock le dice, bueno, ¿hay alguna novedad? No, no hay novedades de lo que nos ha pedido. Bien, entonces les pago la monedita del día y no vuelvan hasta que tengan novedades. Se van los pibes, Sherlock se queda, ¿y esto? Entonces le dice, mira, vos podrás pensar que son medios un poco ortodoxos, lo cual es cierto, pero también es cierto lo siguiente: un policía no puede ir haciendo preguntas y pretender que la gente le diga la verdad, porque no lo va a hacer. Entonces, esta cuadrilla que yo tengo a mi disposición de niños perdidos, porque Sherlock Holmes acá sale medio Peter Pan, me traen muchísima información de un montón de lugares de Londres a los cuales de otra forma yo no tendría acceso. Así que yo les pago una cuotita diaria y ellos me traen la información que yo necesito. Esto ya está casi resuelto, es muy obvio, dice Sherlock, como lo que ha sucedido. Lo que pasa es que todavía no tengo la forma de agarrar finalmente al asesino, pero esto se resuelve en pim pam pum, dice. Bueno, Watson, dale, dice, no tiene idea. Cuestión que al día siguiente aparece Lestrade. Y dijimos que le íbamos a decir Lestrade. Aparece Lestrade y Lestrade aparece así, exultante, contento, feliz, a enrostrarle a Sherlock Holmes que él ha encontrado finalmente al asesino. Cuestión que Sherlock Holmes, Watson dice, que a Sherlock Holmes le cambia un poco la cara hasta que le dice, bueno, ¿y quién era el asesino? El asesino es el hijo de la dueña del lugar en donde estaban alquilando Stangerson y Drever. Cuestión que ahí Watson se da cuenta que Sherlock Holmes como que se relaja y le dice, a ver, ven y sentate.
Cuéntamelo todo, le dice. Cuestión que ahí Lestrade nos cuenta que lo que él había hecho era seguir la pista del alojamiento. Dijo, bueno, vamos a volver hacia los pasos que él había hecho antes. Digamos, donde había estado Drever antes de llegar, digamos, a esa casa. Cuestión que encuentran donde ellos habían estado parando, que estaban Drever y estaban Stangerson parando en una pensión. Cuestión que la dueña de casa agarra y les cuenta lo siguiente. Él le cuenta que durante 2 semanas estas personas estuvieron alojadas dentro de lo que era su casa. Cuando ellos estuvieron ahí, el tipo, Drever, había estado todo el tiempo acosando a la hija, hasta que llegó un momento en que se hartó porque le hizo un comentario que la chica, por suerte, no había podido entender y le dice, mira, raja de acá porque por más que me pagues un montón de plata, me parece una falta de respeto a mí, a mi casa y a mi hija. Cuestión que Drever todos los días tomaba mucho, era medio borracho, entonces cuando los echa se van, pero al rato vuelve Drever solo y vuelve todavía más borracho de lo que se había ido. Y agarra y se le tira encima a la hija, le dice, mira, vos sos mayor de edad, yo tengo un montón de plata, venite conmigo, nos casamos, que qué es eso. Con tan mala suerte que dentro de la casa también estaba su hijo. Y su hijo, medio violento, era parte, digamos, del ejército. Entonces el tipo agarró, le dio 2 piñas bien dadas y lo sacó para afuera. Cuestión que, claro, como el hijo iba muy enojado, cuando lo saca para afuera, va, busca una barra y sale para afuera a seguirle dándole castigo, dándole látigo. Cuestión que al rato volvió el hijo y al Drever no lo volvió a ver. Y al día siguiente el tipo apareció muerto. Entonces la madre, si bien obviamente no quería botonear al hijo para no tener más problemas, ella les contó que realmente no sabía que había hecho el hijo un par de horas después de que a Drever lo habían matado. Así que lo que había hecho Lestrade había sido ir y buscar a el hijo de la posadera y ya lo tenía preso. O sea, ya está, ya tenía al asesino encarcelado. Pero muy bien, le dice Sherlock Holmes, muy bien, no puedo creer la rapidez y la destreza mental que tenés vos para deducir cosas. Oh, sí, Lestrade está muy contento hasta que de repente tocan de vuelta el timbre y aparece Gregson, el otro detective. Cuando los ve a todos ahí reunidos dice, bueno, yo no sabía que estaban acá haciendo joda y que no me habían invitado. ¿Y qué haces acá? Entonces, no, te venía a contar algo que pasó, le dice Sherlock, porque encontré dónde estaba el amigo, el secretario de Drever, que era Stangerson, lo encontramos en un hotel y lo encontramos muerto. Cuéntame más, dice Sherlock. A ver qué pasó. Yo había hecho las averiguaciones pertinentes, había encontrado dónde se había alojado después de que se había desencontrado con Drever, porque recordemos que ese mismo día ellos se tomaban un barco para volverse a Estados Unidos. Entonces, cuando llego al hotel y me hago anunciar, dice, está arriba, le dicen las personas del hotel, debe ser vos la persona que ha estado esperando, porque hace 2 días que está acá y está esperando que venga a buscarlo un amigo. Cuestión que Gregson no dijo nada, sube y cuando suben van viendo que debajo de la puerta hay un charco de sangre. Abren la puerta y se lo encuentran a Gregson tirado como en posición fetal cerca de la ventana como con una cuchillada que le entraba acá por el costado y le llegaba como hasta el corazón. Obviamente el tipo muerto y dice por dónde salió, como la puerta estaba cerrada de adentro, habían encontrado la ventana de la habitación abierta y por ahí se podía ver que se había apoyado una escalera para poder bajar de por ahí y volver a salir. O sea, por ahí había entrado el asesino y había vuelto a salir. Cuestión que dice Sherlock, bien. ¿Qué más había? O sea, ¿qué más cosas había ahí alrededor? Dice, no, encontramos sí el arma, que se ve que era un cuchillo que estaba por ahí, que claramente se la olvidó el asesino cuando la llevó. Había un telegrama que decía JH está en Londres y encontramos esta cajita que tiene unas pastillitas adentro. Entonces Sherlock Holmes dice, ¿pastillitas? A ver, muéstramelas. Abre la cajita con las pastillitas y se da cuenta de que, bueno, hay 2 píldoras. Entonces dice, genial, dice Sherlock. Esto explica entonces cómo mataron a Drever, porque no podía ser que no podía ser
no podía yo entender cómo lo habían obligado a tomarse el veneno. Claro, se lo tomó con una de estas pastillitas. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba. Vas a ver que estas pastillitas son pastillitas mortales. Entonces agarran, piden traer al perro de la criada de la casa, que tenía un perro grande que ya parecía que estaba para la eutanasia, y agarran y le dan una de las pastillitas. Agarran, la ponen en agua, qué sé yo, se la dan al perro y esperan a ver cuándo se muere el perro. Pero resulta ser que el perro no se muere. Entonces se queda, viste, Sherlock pensando, pero es que yo no me puedo haber equivocado. Entonces ahí dice, claro, ya sé qué pasó. Vamos a probar con la otra pastilla. Hacen lo mismo, le dan la pastilla al perro, el perro toma la agüita con la pastilla diluida, se muere. Entonces dice, claro, una tenía veneno y la otra no. Entonces seguramente bajo amenaza o coacción le hicieron tomar a Drever o elegir alguna de las pastillas y eligió la que tenía veneno. Bien, ahora sí está todo resuelto, dice Sherlock. A todo esto los otros dos detectives lo miran como diciendo, a ver, si vos decís que está todo resuelto, que sabés todo y que nada te sorprende, chabón, entonces larga, ¿quién es el asesino? Calma, mis amigos, calma, dice Sherlock. Yo en este momento les voy a develar quién es el asesino y de hecho se los voy a presentar. Justo en ese momento agarran, toca la puerta y aparece Wiggin, el jefe de estos chiquillos que tiene a su cargo Sherlock Holmes para que le investiguen cosas, y le dicen, ya está fuera. Ah, bueno, entonces decirle al cochero que agarre y suba que me ayude con estas maletas. Watson a todo esto no entiende nada porque hasta donde él sabía Sherlock no iba a hacer un viaje. Entonces lo ve salir del cuarto con unas valijas súper pesadas, así, tuc. Y le muestra unas esposas especiales que él tiene preparadas porque se apoyan en la muñeca y se cierran. Dice, tendrían que tener una de estas en Scotland Yard. Entonces le dice Lestrade, que está hasta acá, de Sherlock Holmes, le dice, mira, yo las tendría siempre y cuando yo tuviera a quien ponérselas y hasta ahora no tengo a quien ponérselas. En ese momento entra el taxista y cuando le dice Sherlock Holmes, che, ayúdame a llevar estas maletas para el carro, el tipo se agacha y le engancha las esposas. Le dice, detectives, querido Watson, acá tengo al asesino de Drever y de Stangerson. La reacción del señor que acababa de ser esposado fue agarrarse a piñas con los detectives, con Sherlock, con Watson. De hecho, intentó tirarse por la ventana y cuando empieza a romper los cristales, porque hace presión para afuera, lo traen para adentro. Cuestión que entre los cuatro tuvieron que meterlo para adentro, medio golpearlo, dejarlo porque el tipo tenía muchísima fuerza. Así que de acá que lo pudieron, digamos, contener, lo tuvieron que atar con una toalla los pies, atarle las manos, atarlo a la silla y recién ahí lo pudieron inmovilizar. Y recién ahí nos enteramos la historia de Jefferson Hope. Nos encontramos en las llanuras calientes, hirvientes de Estados Unidos. Hay una persona que va caminando con un bulto sobre lo que es el hombro y que está siendo ya en este momento acechado por cuervos, sin ningún tipo de agua, con mucha sed, completamente demacrado y, como les digo, con los cuervos atrás ya ahí volándole por arriba de la cabeza, completamente en un estado de inanición, casi que más muerto que vivo. Cuestión que en un momento agarra, se desploma en el piso y se le cae el bulto, y cuando deja el bulto por el costado lo hace con cierta rudeza, y del bulto sale una hermosa niñita de unos 5 años que le dice y le reclama que le ha pegado muy fuerte cuando la ha dejado en el piso. El hombre, que está completamente destrozado anímicamente, o sea, su cuerpo ya no da más, se preocupa muchísimo porque le ha hecho daño a la niña y le pide 1000 disculpas. Entonces la nena le dice que no hay problema, se arregla así sus rizos rubios y le pregunta cuándo van a encontrar agua y cuándo van a encontrarse con su mamá. Cuestión que el señor ahí se sincera un poco con ella y le dice que, mira, la verdad es que estamos perdidos. No sé cuándo vamos a encontrar agua, viste que hace unos días estuvimos, casi una semana, estuvimos cerca de un arroyo, nos alejamos pensando que íbamos a encontrar agua rápido y la verdad que no la estoy encontrando. Muy probablemente, dice, nos vamos a morir como todas las otras personas de la misión en la que estábamos. Cuestión que la nena se larga a llorar, no tanto porque se vaya a morir, sino porque él haya demorado tanto en contárselo. Entonces los dos agarran y se ponen a rezar por las dudas de que después ya no tengan fuerzas para hacerlo.
Cuestión que estos dos personajitos nuestros que están en medio de este desierto inhóspito, en donde no se ve que haya más nada que estos cuervos que se van a encargar de comérselos una vez ellos expiren hacia el cielo, se quedan dormidos, vencidos de la sed, del hambre, del cansancio, se quedan dormidos. Es por esto que ellos no se dan cuenta cuando una enorme misión de casi 10.000 personas viene caminando, también atravesando ese desierto tremendo en línea perpendicular a donde ellos están. Esta gente, que claro, en ese momento, este desierto, que en principio estaba, digamos, todavía lleno de mucha tribu nativa del lugar, van haciendo paradas. Cuestión que ellos en un momento hacen paradas, revisan el mapa para donde ellos tenían que ir y se dan cuenta que hay una escena muy extraña porque ven dos personitas dormidas a un costado de un risco. Cuestión que las personas estas agarran y deciden investigar por las dudas de que no sean casualmente estos nativos que al parecer eran un poco violentos, y se encuentran con un señor y con una niña. Los despiertan y los tipos no saben ni dónde están porque pobrecitos ellos ya estaban en otro plano astral, y son rescatados por nada más y nada menos que una misión mormona que se estaba por ir a asentar a la tierra prometida, que termina siendo el desierto de Utah, en donde esta colonia va a florecer. Cuestión que toman a estas personas a las cuales les preguntan su nombre. El señor es de apellido Ferris y le explica que ellos iban en una misión con otras personas, dentro de los cuales estaba la madre y el hermano de esta niña, pero que fallecieron todos por el hambre, por la sed, y que son ellos los únicos sobrevivientes. Cuestión que ellos les dicen que los van a acoger con la única condición, que es que adopten la fe de ellos, que es la fe mormona. Cuestión que Ferris, por supuesto que le dice que en ese momento ninguna opción le parece mala, así que les da la razón, les dice que sí, con tal de sobrevivir, lo que sea, y le preguntan por la nena. Y la nena se llama Lucy y él dice que a partir de ese momento, después de todo lo que han pasado, él la adopta como su hija y es propia y nadie se la va a sacar de arma. Cuestión que nadie dice nada, todo muy correcto, y agarran, se suben al carruaje de una de las personas que están ahí ayudando y que son de las personas más importantes, que es de apellido Stangerson, y bueno, les dan agua, les dan comida y se van recuperando a lo largo de este camino. Cuestión que esta gente de religión mormona se terminan asentando en este desierto de Utah, y para cuando llegan a ese momento, a ese punto de su travesía, y donde ya finalmente empiezan a asentar y empiezan a armar, digamos, sus casitas y los negocios, y se reparten también la tierra, Ferrier para ese momento se había convertido también en uno de ellos, digamos. ¿Por qué? Porque había encontrado que era un cazador muy talentoso, era una persona muy laboriosa y había trabajado codo con ellos para ir armando absolutamente todo y para ir terminando de hacer la parte de el último tramo, digamos, de esta procesión, cuando ella estuvo un poco más recuperado para agarrar y ayudar. Entonces, cuando hicieron la división de los diferentes terrenos, a él le dieron un terreno del mismo tamaño, igual que cualquier otro colono, a pesar de que lo habían encontrado ahí medio que a la mitad de la nada, medio muerto y qué sé yo. Y nadie tuvo nada para decir porque el tipo realmente era un activo para la comunidad. Pero, ¿qué pasa? Ferrier no solamente era un activo para la comunidad, sino que también, como dijimos, una persona muy trabajadora. Entonces, él prosperó, y prosperó mucho más de lo que hubiese nadie pensado que iba a prosperar, de forma tal que al cabo de unos 10 años, él tenía su terreno, sus cultivos, eran de una riqueza en la cual no habían más de 5 o 6 personas que tuviesen dentro de la comunidad mormona la misma cantidad de dinero que él. Se había hecho muy rico, siendo que de alguna manera era una persona de afuera de la comunidad, ¿no? Un convertido que no había nacido dentro de la comunidad. Estaba todo bien porque el tipo tenía una conducta, era muy ortodoxo, era una persona intachable, de reputación intachable, pero el problema es que el tipo no se había casado nunca, no había vuelto a casarse, y eso, por lo menos en ese momento, para esta comunidad era algo que todos le reprochaban, porque tanta riqueza como que la tenés que repartir con tu, con tu familia, con tus esposas, que en ese momento se permitía tener muchas esposas. Entonces como que sentían que el tipo era o un poco mezquino o realmente no estaba tan convertido como él decía que lo estaba. Cuestión que esto no hubiese sido tampoco tan malo si no hubiese sido porque también él tenía a la hija más bella de todo el pueblo, porque Lucy había crecido con esos rizos dorados para ser la flor de Utah, una mujer preciosísima que no solamente era bella, sino que aparte era una amazona hecha y derecha. Ella andaba arriba del caballo, cultivaba, trabajaba, era una bestia trabajando, pero todavía aún así tenía, digamos, gestos y una belleza muy delicada, y era la adoración de su padre, pero ella también adoraba a su padre con todo su corazón.
Cuestión que los eventos fortuitos suceden y Lucy conoce a un tal Jefferson Hope que había estado yendo, o que digamos se lo encuentra cuando va volviendo de Carolina, no sé si del norte o del sur, con el tema de lo que era la fiebre del oro. Jefferson no había tenido mucha suerte y justo cuando van pasando por Utah tienen, digamos, la rescata a Lucy de un problema que ella tiene con el caballo y cuando le explica quién es y su padre y qué sé yo, el tipo le dice, ah, mira, ¿sabes qué? Me parece que tu papá se conocía con mi papá. Mirá la suerte que tengo. Cuestión que Lucy le dice, bueno, si vos querés después, más tarde, pasá por casa y anda a saludarlo, pues seguramente a mi papá le va a encantar saber de tu papá. Cuestión que el chabón aparece en la casa y como quien no quiere la cosa, el tipo empieza a ir todos los días y cuando quiere ver, Lucy y Jefferson están completa y totalmente enamorados. Cuestión que obviamente al padre de Lucy estas cosas no se dio cuenta hasta mucho tiempo después, cuando la situación ya estaba como media consumada. Y Jefferson, como era una persona de así muy de armas tomar, se iba a intentar trabajar en otras minas para hacer su propia fortuna. Cuestión que ya había quedado con el padre de Lucy de que él trabajaba 2 meses y la volvía a buscar para casarse y llevársela. Porque a todo esto, el padre de Lucy, Ferrier, si bien él había adoptado la religión mormona, no le gustaba, no le cerraban, digamos, algunos manejes que estaba teniendo la comunidad. Porque para ese momento habían como una especie sí, vamos a decir como de grupo medio armado, tipo montoneros, que eran los ángeles vengadores y que cualquier principio de heterodoxia agarraban y te hacían desaparecer, básicamente. Cuestión que esas cosas a él no le gustaban y esto tampoco de tener tantas esposas tampoco le cerraba, entonces para él no era negocio que su hija se casara con algún mormón. Él no quería que sufriera de ninguna manera ningún tipo de maltrato, ¿no? Entonces, cuando Jefferson Hope aparece y le pide casarse con él, casarse con la hija, le dice, bueno, si ella dice que sí, está todo ok. Lucy está fascinada y agarra y bueno, se queda esperando ahí sus 2 meses a ver qué pasa. Lo que pasa es que quien termina golpeando su puerta 3 semanas después es el líder, digamos, de la comunidad, en donde le dice, mira, vos todo bien, señor Don Ferrier, pero la verdad que no estás haciendo todo como deberías estarlo haciendo. Cuestión que el tipo dice, pero ¿por qué? Si yo cumplo, voy a la iglesia, hago las donaciones, hago esto, lo otro, bueno, a ver, llámame a tus esposas. ¿No te has casado? Entonces, como no te has casado, no estás llevando adelante la religión como todos la estamos llevando. Dice, bueno, pasa que yo estoy muy abocado a mi hija. Y ahí está el tema, le dice el líder. Tu hija es muy linda, ha habido, digamos, hay escasez de mujeres, así que queremos que tu hija se case con alguno de los hijos de los 4 ancianos más importantes de la comunidad y por ahora han ganado, digamos, la contienda previa Drever y Stangerson. Entonces, tu hija va a tener que elegir entre alguno de estos 2. Si vos querés decirme con cuál de los 2 se casa, yo voy a estar muy contento de transmitirle a estos 2 pibes. Cuestión que el tipo, Ferrier, se quiere morir y le dice, mira, me gustaría tener un tiempo, ella tiene que decidir, ella tiene que elegir también, no puede ser. Mira, se rumorea que vos la vas a casar con una persona por fuera de la comunidad. Así que mira, por respeto a vos te voy a dar 1 mes. En 1 mes ella tiene que elegir. Y si no elige, vamos a tirar una monedita, ¿me entendés? Entonces, o elige o elige. En 1 mes volvemos a buscarla. El tipo está que se quiere morir, la hija también medio como que ya se dio cuenta que algo está pasando y manda un recado, digamos, para la parte donde está el Jefferson Hope, a ver si así logran ganar un poco de tiempo. Cuestión que al día siguiente aparecen Drever y Stangerson a hacerse los más pistolas para presentarse, digamos, a ver quién va a ser el mejor yerno para Ferrier. Cuestión que, dicho sea de paso, esto es importante, Drever ya tenía 7 esposas y Stangerson tenía 4. Pero como uno tenía más plata, qué sé yo, los 2 defendían que Lucy iba a estar bien con alguno de los 2. Cuestión que Ferrier hasta acá, hinchado las pelotas, lo saca, digamos, de a palos en el culo. Pero ¿cuál era el problema? Que eso no iba a ser gratis y durante todos los días siguientes, durante todo ese mes, apareció marcado dentro de la casa en lugares insólitos, tipo abrochado en la frazada, en la puerta de la casa, los números que iban contando los días que quedaban del mes.
Y lo feo era que él no tenía forma de saber cómo entraban a la casa porque él aseguraba todo y aún así no encontraban la forma en que ellos entran. Cuestión que van pasando los días, llega al día 3 y al día 2, perdón, al otro día se termina el mes y recién ahí aparece en la casa, todo así hecho una miseria, Jefferson Hope, que los viene a buscar. Dice, está todo sitiado, está todo cerrado, o sea, claramente no querían que yo llegara hasta acá, así que bueno, vamos a tener que agarrar, apurarnos porque si no nos van a chapar. Tengo unos caballos acá, a bastantes kilómetros, así que nosotros vamos caminando hasta ahí y de ahí nos vamos a la mierda. Cuanto más rápido mejor porque vamos a tener más tiempo. Cuestión que los tipos se logran escapar esa noche, pasan desapercibidos, pero al día siguiente... Cuando ya van llegando a la tarde se encuentran con que, bueno, les falta comida. Entonces dice Jefferson, mira, no pasa nada, yo voy a cazar, voy por acá, ya vuelvo. El tipo se va, consigue una buena presa de comida, pero se termina yendo mucho más lejos de lo que él pensaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él va volviendo, se pierde. Y termina llegando como 5 horas después del momento en que se había ido y cuando llega se encuentra que no hay nada. No hay caballos, no está Lucy, no está el padre, no está el fuego, no está nada. Cuando se empieza a mirar y a buscar así, encuentra una parte en donde la tierra estaba recién removida y ve que en una piedrita han marcado que acá fallece o acá yace Ferrier. Porque los ángeles vengadores los habían finalmente encontrado, se habían llevado a Lucy y al padre lo habían matado. Cuestión que el tipo, Jefferson, desesperado agarra e intenta buscar a ver si no encuentra más tierra removida en donde lo hubiesen enterrado a Lucy y resulta que no. Entonces sabe que la han devuelto a de donde ellos venían. En vez de volverse loco, el tipo agarra la comida que había cazado, come un poco porque correspondía y recién ahí se va a buscar, se vuelve para el pueblo. Cuestión que cuando vuelve para el pueblo se entera de que a Lucy la han cazado y que la casaron con Drever a pesar de que el que le había matado al padre había sido Stangerson y por algún motivo pensaba que eso le daba más derecho a casarse con Lucy que al otro. Con ninguno de esos dos psicópatas se tendría que haber casado a la pobre chica. Cuestión que el tipo, Jefferson, está desesperado porque sabe que ya está, la casaron. Y el tipo agarra y se va, digamos, vuelve, digamos, a la parte del desierto a vivir ahí hasta pensar, digamos, qué va a poder hacer. Pero se queda sin tiempo porque Lucy fallece al mes de haberse casado. Cuestión que ese día, en donde estaban todos llorándola, no el marido obviamente, sino las otras esposas compañeras le estaban llorando en el sepelio, aparece Jefferson y le saca el anillo de casada de la mano y dice, con esto no la van a enterrar. Y se guarda el anillo y se va a la mierda. Cuestión que, pasado unos días del fallecimiento de Lucy, a uno le roza por acá una bala, a Drever. A Stangerson le cae, mientras están cazando, le cae como una piedra de un lugar medio extraño que no le tendría que haber caído y ellos ahí se empiezan a dar cuenta de que los están cazando, básicamente los están cazando porque hay alguien que quedó ahí vivo que se está vengando de ellos. Cuestión que, ¿cuál fue el problema? Ellos intentan, digamos, poner guardias, un montón de cosas y obviamente que Jefferson Hope se da cuenta de que no tiene los medios para ir en contra de esas guardias ni de esas cosas. Entonces empieza a vagar por el bosque y incluso se hace hasta una leyenda de un loco que anda por el bosque intentando matar gente, pero en realidad él se quería vengar solamente de Drever y de Stangerson. Cuestión que el tipo empieza, claro, llega un momento en donde viviendo hacia la intemperie, como que no va a sobrevivir. Entonces se da cuenta de que tiene que empezar a trabajar y, bueno, reinsertarse en alguna comunidad, así que se va a otro pueblo, empieza a trabajar y cuando finalmente consigue, digamos, una cantidad de recuperarse un poco también él materialmente y mentalmente, cuando vuelve a la comunidad para hacerlos bosta, se entera de que estos dos tipos se han levantado contra los 4 ancianos y que un grupo de gente joven, incluyendo a estos dos, han agarrado y se tomaron el palo de la comunidad. La puta madre, dice Jefferson. A todo esto, algo que me parece muy interesante es saber qué hicieron, qué habrán hecho con las esposas que tenían. Las dejaron ahí porque de las esposas, Nino, Cuestión que empieza, digamos, él a recorrer diferentes pueblos de Estados Unidos hasta que los encuentra y los va cazando y ahí empieza casualmente una persecución por todo el país que va llevando cada vez más y más años porque Drever había vendido todas sus cosas, por eso pregunto qué pasó con las esposas, había vendido todas sus posesiones y se había hecho con mucha plata. Stangerson no tenía tanto dinero y por eso asume el papel de secretario de Drever, pero la cuestión es que ellos tenían los medios para ir viajando y escapando, por eso en un momento se cruzan para Europa.
Europa, pero Jefferson no. Y toda esta aventura de venganza le había tomado nada más y nada menos que 20 años, hasta que finalmente los tres se encuentran en Londres y ahí es donde él decide tomar, digamos, su venganza. Jefferson Hope les dice que ¿cómo se llama esto? Que le saquen las boludeces que le han puesto, porque dice, mira, les voy a contar todo, no se hagan ningún problema, les voy a contar cómo hice todo, pero desátenme porque es al pedo. A mí no me interesa más que contarles lo que pasó realmente, porque necesito que sepan que yo no soy un vulgar asesino, y además porque tengo un problemita que no va a hacer que yo pueda vivir mucho tiempo más. Entonces es ahí donde, con ayuda de Watson, agarran y se dan cuenta de que él tiene un aneurisma en el corazón y que en cualquier momento va a reventar, entonces en cualquier momento se va a morir. Así que no tienen ya, digamos, ningún problema de contar qué es lo que pasó. Lo que pasó es que cuando él llega a Londres no sabía muy bien dónde estaban ni Drever ni Stangerson, pero sí sabía que estaban juntos. Entonces él agarra y se pone a hacer ¿qué? A hacer de remisero, porque entendía que eso le daba la posibilidad de poder estar mirando todo el tiempo por dónde iban hasta que finalmente los encuentra. Con tan buena suerte que casualmente el día en que a él Drever lo mata, lo paran cuando el hijo de la posadera le da la paliza y lo saca para afuera. Justo el tipo, borrachísimo, se sube al carruaje de él y le pide que lo lleve a X lugar. Cuestión que él agarra y lo lleva al lugar en donde efectivamente lo mata, que era un lugar que estaba vacío y él se había hecho con la copia de una llave. Y ahí es donde él lo había amenazado a Drever para que se tomara alguna de estas dos pastillas, que bueno, a lo largo, digamos, de estos 20 años se había hecho con esas pastillas. Una tenía veneno y la otra no. Entonces le dice, vos vas a elegir y dependiendo la suerte que haya, yo voy a tomar la otra. Cuestión que cada uno elige una pastilla y a él le tocó la del veneno y por eso se murió. ¿Qué pasa? Como él tenía este aneurisma, cuando lo vio que se murió estaba muy contento y eufórico, pero a su vez eso le había provocado un sangrado nasal. Y fue ahí cuando a él se tapa que se le ocurre agarrar y dejar marcada en la pared esta palabra que era rache con sangre, porque era la sangre que le había salido de la nariz y que lo había hecho con la intención casualmente de despistar. No había tenido intención nunca de hacerlo, sino que lo había hecho con esa intención de despistar. Cuestión que pasan los días, a él no lo relacionan, digamos, con el crimen y logra también después averiguar dónde estaba Gregson. Y que cuando fue, había visto ya que había una escalera tirada en la parte de atrás del hotel que daba justo a la ventana de su habitación, entonces con eso había apoyado la escalera y había subido. Pero ¿qué había pasado? Que Gregson no se lo había tomado como Drever, primero que estaba re borracho, entonces no había hecho mucho más caso. En cambio Gregson no, estaba en un estado de histeria total porque sabía que lo iba a ir a buscar. Entonces cuando intentó hacerle lo mismo, de agarrar la pastilla y qué sé yo, el tipo se volvió loco, digamos, de la histeria, porque le empezó a suplicar y qué sé yo. En un momento dejó de suplicar, se le quiso ir encima y Jefferson Hope había sacado el cuchillo y lo había ahí estaqueado. Por eso no se había dado lo mismo y por eso también se había olvidado las pastillas y un montón de cosas. Así que él confesaba el crimen sin ningún tipo de problema porque ya le habían visto el efecto médico que tenía, no tenía forma, digamos, de que de otra manera no tenía intención de escaparse, simplemente quería dar testimonio de su historia y de lo que había pasado y que finalmente había concluido la venganza de dos buenas personas que nos merecían. Vamos a hacer de cuenta que no borré sin querer el último clip de la grabación y seguimos. Cuestión que queda preso Jefferson Hope a cargo de Gregson y de Lestrade, y Sherlock Holmes y Watson se vuelven para su casa, sin contar además que ellos quedan como que van a ser testigos del juicio que se va a hacer posteriormente. Mientras ellos están pegando la vuelta, Watson agarra y le hace algunas preguntas más que no le terminan de quedar claros de cómo Sherlock había resuelto finalmente la cuestión. Y Sherlock le dice, mira, una de las cosas que yo hice y que no hicieron ni Gregson ni Lestrade fue agarrar y preguntar qué antecedentes o por qué estas dos personas, Drever y Stangerson, se venían escapando desde Estados Unidos hacia Europa. Y fue ahí donde yo me enteré que en Estados Unidos habían alcanzado a tener un altercado con un tal Jefferson Hope que tenía, digamos, una situación de larga data. Entonces yo imaginé que era esta la persona que le seguía dando casa incluso ahora en Londres. Por otro lado, cuando nosotros estuvimos llegando a la escena del crimen, ¿te acordás que fuimos caminando? Le dice Watson, bueno, lo que yo estaba viendo era revisar las huellas que había en la calle. Lo que yo me encontré es que había venido un carruaje que probablemente era un taxi
porque la forma de las ruedas es mucho más delgada que lo que son las ruedas de los carruajes, que son particulares, y que habían bajado de ese carruaje 2 personas. Uno que tenía unos zapatos de una determinada forma y otro que tenía unos zapatos muchísimo más baratos, digamos así. Cuestión que cuando entramos a la casa y vi los zapatos de Drever, me di cuenta que él era el que tenía los zapatos más caros que yo ya había detectado, es decir, que él había bajado de ese taxi con otra persona. Ahora bien, teniendo en cuenta que el cochero estaba también dentro de lo que era la escena y solamente habían bajado 2 personas, claramente había sido el chofer de ese carruaje el que lo había metido dentro de la casa y el que le había dado finalmente muerte. Entonces, teniendo estas 2 cuestiones, solamente quedaba casualmente atraparlo. Intenté atraparlo por el lado del anillo, no resultó. Entonces lo que yo le había pedido a la banda de niñitos era que fueran a todas las cocherías de Londres pidiendo que el cochero Jefferson Hope fuera a mi casa para ayudarme a movilizar las maletas porque me iba a ir de viaje. Y es así como yo logro encontrarlo y chaparlo. Lo que me había quedado fuera, digamos, de la cuestión era cómo los habían forzado a tomarse el veneno, lo cual quedó resuelto cuando él se olvidó de las pastillas. Y en el telegrama decía JH está en Londres, lo cual obviamente reforzaba esto de que la persona que estábamos buscando era Jefferson Hope. A todo esto Watson está maravillado, ya no tiene ningún tipo de duda respecto de la capacidad de su amigo, cree realmente, ahora sí, que su poder de observación y los conocimientos extraños que él tiene sirven perfectamente para resolver cualquier tipo de caso criminal. Sin embargo, queda muy decepcionado cuando unos días después se enteran de que Jefferson Hope efectivamente le termina de explotar ese aneurisma que tenía en el corazón y al día siguiente de su detención, él fallece. Además, lo que le había molestado también a Watson es que dentro de la crónica policial que se había hecho de esta noticia se felicitaba a Gregson y a Lestrade por haber resuelto el crimen y que no se mencionara prácticamente a Sherlock Holmes dentro de la resolución del caso. Cuestión que Sherlock se mata de risa porque dice que así es como funciona y aparte que él realmente no tiene ganas de ser mencionado ni reconocido en los diarios. Él lo hace más que nada por cierto amor al arte y si se puede embolsar, digamos, su sustento diario a través de ese trabajo tan peculiar que él tiene, mucho mejor. Y es acá como termina nuestra aventura de Sherlock Holmes en Estudio en Escarlata. Unas reflexiones finales nada más como para completar. Sherlock Holmes es un personaje súper variado. En esta primera aventura nosotros nos hacen una introducción de una persona que en principio parece incolumne y muy impoluta él en sí mismo. Pero la realidad es que a medida que van sucediendo las diferentes aventuras se nos dan muchísimas más dimensiones de este personaje. Por un lado, y esto hay que decirlo, era una persona que cuando no estaba trabajando agarraba y como que en vez de deprimirse agarraba y se drogaba, lisa y llanamente. Se daba con morfina y con cocaína. No era una persona muy ordenada tampoco, o sea que podía vivir en el despelote total sin ningún problema porque sus cosas en principio tenían un orden X que solamente él conocía y muchas veces a lo largo de las aventuras se ve a Watson ordenando y reorganizando, digamos, las cosas y obligándolo de alguna manera a que tire o que deseche cosas que ya no van a servirle. Y de esa manera Sherlock todo el tiempo está como dentro de un baúl para tener sus recuerdos más valiosos. Esto se ve a lo largo de las diferentes aventuras que tiene. Y otra cosa también interesante del personaje y que no hay que dejar de mencionarlo porque también es parte de lo que es que a él era bastante misógino, no le caían en gracia ninguna de las mujeres y de hecho a lo largo de todas las aventuras hay solamente 2 mujeres a las que les guarda cierto respeto, que es por un lado una mujer con la cual tuvo un caso y no pudo resolverlo porque la mujer dedujo sus deducciones antes de tiempo, por lo que lo pudo burlar. Ese fue el clink del bizcochuelo. Y la otra mujer a la cual también le tiene cierto respeto es a la esposa de Watson, que la conocen también a través de una de sus aventuras. Entonces estas dimensiones, a lo que voy, es que muchas veces nosotros vemos en otras adaptaciones, tanto de series como de películas, un Sherlock Holmes que es como incolumne, omnipresente, como que es irreprochable y en realidad el personaje original, el real, el que escribe Arthur Conan Doyle, tiene muchísimas más facetas y no es que sea algo malo, pero le dan mucha más profundidad al personaje. En realidad Sherlock Holmes termina siendo mucho más oscuro. De hecho, cuando hay uno de los libros, que en este momento no me acuerdo, pero es uno creo de los finales, en donde se habla bastante de su infancia y se nos cuenta no solamente que tiene un hermano, sino que se lleva re bien con ese hermano. Los dos son muy inteligentes y les gusta jugar a resolver cuestiones así, misterios, intrigas.
y ha tenido una infancia medio ahí, viste, como muy curtido. Entonces todo eso le da más profundidad y si tienen la posibilidad de acercarse a la obra de Sherlock Holmes sería muy interesante, porque la verdad que va a ser muy disfrutable, porque van a encontrar todas estas otras riquezas del personaje que capaz en el imaginario colectivo no han quedado del todo resaltadas. Así que bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de dejar un like, de suscribirse y de compartir este contenido si les ha gustado, de dejar un comentario sobre el personaje, sobre el autor, alguna otra cosa interesante que yo no les haya comentado y o sugerencias de otros libros. No les dejo de recordar que además a partir ya del video que viene vamos a hacer un especial de Halloween, así que se vienen todos videos de terror y un par de sorpresitas más. Así que espero que les haya gustado. Yo por mi lado me despido y nos vemos el siguiente viernes al mediodía. Besos.